Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. En los videos pasados ya hemos estado interactuando con el modelo entidad-relación en lo que podemos catalogar como su versión básica. Sin embargo, platicábamos en la entrega pasada que hay ocasiones en las cuales los problemas que se están modelando están mucho más cercanos a características que se tienen derivadas del paradigma orientado a objetos. Veíamos entonces que estos conceptos se pueden incorporar al modelo entidad-relación, convirtiéndolo en lo que se conoce como el modelo entidad-relación extendido, en donde se incorporan justamente los conceptos de herencia y de agregación, que son muy importantes dentro de la construcción con el enfoque de orientación a objetos. Vamos a ver cómo hay algunas características en algunos problemas para las cuales resulta un poco más complejo hacer el planteamiento sin tomar en cuenta los aspectos de herencia. Entonces, vamos a trabajar con este nuevo problema, que tiene que ver con la construcción de una empresa de construcción. Las reglas del negocio son las siguientes. Una empresa dedicada a la construcción en general maneja la siguiente información para llevar parte de su negocio. La empresa dispone de trabajadores de los que almacena número de seguridad social, nombre completo, edad, números de teléfono, pueden ser fijo y o móvil, y la categoría profesional del trabajador. Las categorías en las cuales se puede clasificar a los trabajadores son maestro y albañil, pudiendo haber algunas otras. En el caso del maestro albañil, interesa almacenar un identificador, los años que lleva de experiencia y el sueldo. Mientras que para los albañiles se almacena un identificador, sueldo y especialidad. Un trabajador solo puede pertenecer a una de estas categorías profesionales. Los trabajadores están agrupados en cuadrillas de la empresa. Un albañil debe de encontrarse en solo una cuadrilla, de las que se almacena un código interno, nombre y localidad donde labora. En ocasiones la empresa tiene exceso de trabajo o necesita los servicios de otros especialistas, como pueden ser pintores, fontaneros, etc. Así que la empresa mantiene información sobre cuadrillas externas que puede contratar en un momento dado, almacenando para estas un identificador, el nombre de la empresa para la cual pertenecen estas cuadrillas externas, la actividad o actividades que realizan y el número de teléfono para contacto. Para las cuadrillas externas solo interesa conocer el número de albañiles que la componen, no el detalle de los mismos, cosa que no sucede con las cuadrillas internas de esta empresa de construcción, en donde evidentemente interesa conocer todos los detalles de sus trabajadores. La empresa se dedica a realizar remodelaciones en viviendas, de las cuales interesa almacenar la dirección, calle, número, estado y código postal, los datos del cliente, CURP, nombre completo y teléfono. Las remodelaciones pueden ser revestimientos, acabados y solados. Para los revestimientos interesa conocer los metros cuadrados, si es en pared o techo. Para los acabados, los metros cuadrados y el tipo de aplanado, y para los solados, los metros cúbicos de hormigón empleados y si es en interior o en exterior. Una misma remodelación puede comprender varias de las actividades anteriores. Se quiere conocer los materiales empleados en cada remodelación y la cantidad empleada. Se pueden necesitar varios materiales y un material puede ser utilizado en más de una remodelación. Interesa conocer el identificador, nombre, descripción y precio del material. Una remodelación puede ser realizada por varias cuadrillas, pueden ser internas o externas, y se debe almacenar la fecha de inicio y término de cada cuadrilla en cada remodelación. Una cuadrilla puede trabajar en más de una remodelación al mismo tiempo, pero puede haber cuadrillas que no realicen ninguna de estas remodelaciones. Las cuadrillas que realizan remodelaciones tienen contratada una póliza de seguro, de la que interesa saber el nombre de la aseguradora y la cobertura. Muy importante, la póliza es para la cuadrilla y no para cada remodelación que realiza. Bueno, al igual que
en las entregas pasadas, vamos a comenzar a identificar las posibles entidades que se pueden tener para este problema. En primer lugar, como vimos, la empresa, y nuevamente vuelvo al mismo comentario que sucedió en la empresa y que sucedió en la clínica odontológica. En cualquiera de esos casos estábamos trabajando con solo una empresa, solo una clínica. En el caso de la empresa constructora es solo una empresa constructora, no un conjunto de empresas. De manera que la empresa constructora como tal no será en este caso una entidad a modelar. Ahora bien, me dice el problema que la empresa dispone de un conjunto de trabajadores. Entonces los trabajadores pues serían en este caso candidatos a ser entidad. Porque estos trabajadores, como ustedes pueden observar, están siendo descritos a partir de un número de seguridad social. Tenemos un nombre completo para el trabajador, tenemos su edad, tenemos sus números de teléfono fijo o móvil y tenemos, muy importante, la categoría profesional de estos trabajadores. Si nosotros comenzáramos a hacer el diseño en este sentido de este problema para esta entidad en particular, lo voy a ilustrar en este caso en nuestro pizarrón, pues entonces estaríamos trabajando con la siguiente entidad. Tendríamos al trabajador como entidad. Este trabajador tiene las características de tener un nombre completo. Aquí no voy a colocar todo el detalle, solamente voy a realizar la indicación. Entonces tenemos el nombre completo, que es un atributo compuesto por el nombre propio, por el apellido paterno y por el apellido materno. Tenemos para este trabajador un número de seguridad social, que en principio es único para cada trabajador. Luego entonces este podría ser una llave candidata. Nos interesa su fecha de nacimiento, entonces podríamos agregar ese descriptor que eventualmente nos permitiría, si así fuera de interés, calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento. Me dicen que el trabajador puede tener hasta 2 números de teléfono, de manera que eso significa que este teléfono tendría que ser un atributo multivaluado. Entonces, el teléfono multivaluado. Y decíamos que este trabajador podría utilizar este número de seguridad social como el identificador. Sin embargo, esta podría ser una llave muy grande y probablemente podría ser del tipo alfanumérica, que como ya hemos comentado, eso podría complicar en algún momento aspectos de rendimiento para lo que tiene que ver con consultas. De manera que nosotros podríamos aquí aplicar y agregar un atributo identificador. Por ejemplo, podríamos poner el ID del trabajador como el atributo llave o atributo identificador. Ahora bien, me dicen que este trabajador tiene una categoría. Entonces podríamos agregar aquí la categoría como un atributo, dado que un trabajador solamente puede tener una categoría a la vez. No es necesario utilizar, como sucede con el teléfono, un atributo multivaluado, porque el trabajador solamente será o maestro o será albañil como tal. Entonces, un atributo univaluado bastaría. Ahora bien, si nosotros queremos dentro de la entidad trabajador tener acceso a todo lo que tiene que ver, en este caso, con ya sea los albañiles o los maestros albañil, podemos observar que en el caso
del maestro albañil que tenemos por aquí, que bien podría ser otra entidad si así lo quisiéramos, o como lo hemos estado trabajando ahorita, colocamos la categoría profesional como un atributo. Podemos observar que el maestro albañil tiene un identificador, tiene años de experiencia, tiene un sueldo, de manera que si esto quisiera reflejarlo de momento en mi entidad, significaría que tendría yo que agregar el sueldo. Estoy colocando en otro color los descriptores del maestro albañil. Necesitamos sus años de experiencia y un atributo identificador que ya lo tenemos del lado del trabajador. Entonces ahí quedaría resuelto el ID del maestro albañil. Ahora bien, si nosotros quisiéramos también agregar en este nivel todo lo que tiene que ver con el albañil como tal, que también podría considerarse como una entidad aparte, el albañil se describe como el maestro albañil por un identificador, como el maestro albañil por un sueldo, y aquí tenemos una especialidad. Siguiendo con la misma idea y utilizando un color diferente, entonces ya tenemos el sueldo, ya tenemos el identificador, lo único que nos faltaría en este caso sería la especialidad. Entonces agregamos la especialidad, dado que en esta entidad estamos teniendo almacenada también la categoría profesional. Y de esta forma ya tendríamos eventualmente modelados tanto a los albañiles como a los maestros albañil. Ahora, adelantándome un poco a el proceso de generación de un modelo relacional. Lo que vamos a ver más adelante es que toda entidad fuerte, esta la estoy modelando de momento como una entidad fuerte. ¿Por qué sé que es fuerte? Porque tiene un atributo identificador. Entonces, en principio, las entidades fuertes van a pasar directamente a construir una relación o una tabla. ¿Cuál van a ser las columnas de la tabla? Pues justamente los atributos que tenemos definido para esta entidad. Entonces, en el modelo relacional estaríamos hablando de una tabla que se llamaría trabajar. Esto sería en el modelo relacional. Esto que tenemos aquí es en el modelo entidad relación. Entonces, en el modelo relacional tendríamos una relación o una tabla que sería trabajar. Y sus atributos pues serían los que tengo identificados aquí. Tendríamos, por ejemplo, el ID del trabajador, que en este caso pasaría como su llave primaria. Ya veremos el concepto en su momento. Tendríamos el nombre completo, que está modelado como un atributo compuesto. Entonces aquí lo que tendríamos pues sería como tal el nombre, tendríamos el apellido paterno, tendríamos el apellido materno. Tenemos el número de seguridad social, que quedó simplemente como una llave candidata. Tendríamos la fecha de nacimiento de los trabajadores. Tendríamos aquí la categoría profesional de los trabajadores y adicionalmente los atributos que corresponden simplemente a los maestros albañil y a los albañiles como tal. Entonces tendríamos aquí un sueldo. Voy a agregar aquí el sueldo, que es un atributo que también tienen los albañiles. Entonces voy a dejar el sueldo. Tendríamos aquí los años de experiencia del maestro albañil
Y en el caso del albañil como tal, el identificador que ya estaba, el sueldo que ya está y su especialidad. Esta sería entonces la tabla con la cual estaríamos trabajando, que reflejaría los datos almacenados en el trabajador. Ahora, ¿cuáles serían los problemas que eventualmente presentaríamos? Vamos a pensar que tenemos aquí ya un trabajador registrado que tiene el ID 1. Evidentemente tendría información del nombre, tendría algún apellido, paterno, materno, un número de seguridad social, una fecha de nacimiento, una categoría. Vamos a pensar, por ejemplo, que la categoría en este caso será justamente la de el maestro albañil. Entonces coloquemos aquí el tipo que sea maestro albañil. Tendrá como tal un sueldo, tendrá como tal años de experiencia. Vean que en el caso de la especialidad es un elemento que me sirve justamente para definir a los albañiles. No tendría como tal información directamente asociada para el maestro albañil porque no es información que nos interese. Entonces aquí significaría que tendríamos definido un valor nulo en el caso de un maestro albañil. Si nosotros insertáramos un segundo trabajador con el ID 2, tendría también su nombre, sus apellidos, su número de seguridad social, su fecha de nacimiento, pero ahora pensemos que el trabajador que voy a insertar es un albañil. Como tal, tendría su especialidad porque esa información la tenemos. Tendría también su sueldo porque al final tanto los albañiles como los maestros albañiles tienen un sueldo. Lo que no tendríamos como tal porque no nos interesa sería su experiencia. Entonces aquí tendríamos en este caso un valor nulo porque esta información no me interesa y no la tengo como tal reflejada. Vean que eventualmente esto podría adicionalmente llevarme al siguiente escenario. Imaginen que hago una tercera inserción para un tercer trabajador que tiene su nombre, que tiene sus apellidos, que tiene su número de seguridad social, que tiene su fecha de nacimiento, pero aquí no tenemos absolutamente nada almacenado en su categoría. Eventualmente podríamos definirle un sueldo, aquí no habría problema, pero dado que no tiene categoría, pues no tendríamos entonces necesidad de almacenar información de los años de experiencia y tampoco necesidad de almacenar información sobre la especialidad. Entonces vean que en este caso estamos teniendo aquí algunos problemas para modelar esta característica derivado de que no siempre voy a poder tener disponible toda la información para el trabajador en cuestión, porque en algunos casos podría ser almacenar un maestro albañil en donde no tendría especialidad o almacenar un albañil en donde no tendría información de su experiencia, o bien almacenar un trabajador que no fuera ni maestro albañil ni albañil en donde no tendríamos ni información de los años de experiencia ni de la especialidad. Entonces vean que aquí tendríamos un problema porque estamos intentando reflejar dentro de la misma tabla, si esto lo dejara en una sola tabla, la información para los maestros albañiles y para los albañiles. Eso por un lado. Ahora bien, estudiamos en el modelo entidad-relación extendido y veíamos que era posible plantear o traer el concepto de herencia para poder especificar
ciertas características que en la vida real son más cercanas al modelo orientado a objetos. Entonces, si regresamos a nuestra entidad, podemos ver que hay dos categorías. La categoría profesional del maestro albañil, que la tengo especificada en rojo, lo que me interesa para el maestro albañil, y lo que me interesa como tal para el albañil, que lo tengo en este caso en color azul. Bueno, vean que tanto al maestro albañil como al albañil me interesa que tengan un identificador. Ambos podrían tener números fijos y móvil. Los dos tienen nombre, los dos poseen número de seguridad social, los dos tienen una fecha de nacimiento y la categoría a la cual pertenecen. Vean que estos atributos que he palomeado en color verde serían atributos comunes al maestro albañil y a los albañiles. Entonces veíamos que con la herencia hay dos procesos que se pueden especificar: el proceso de generalización y el proceso de especialización. Decíamos que en el caso de la especialización se centra en las diferencias, es decir, cuáles son los elementos de descripción que me permiten identificar o diferenciar a un albañil de un maestro albañil. Aquí me faltó el sueldo, también sería parte de estos atributos comunes. Entonces, en la especialización lo que tenemos son lo que hace diferentes a los elementos, mientras que en la generalización nos centramos en lo que los hace similares. Lo que hace similares a los maestros albañiles y a los albañiles son estos atributos que tenemos marcados en verde. De manera que si nosotros trajéramos el concepto de especialización y factorizáramos, entre comillas, estos atributos de la entidad que acabo de modelar, entonces podríamos quedarnos simplemente con una entidad que fuera el trabajador. Este trabajador tendría estos atributos en común. Teníamos un ID, tenemos los teléfonos, que es multivaluado, tendríamos el nombre completo, que es un atributo compuesto por el nombre y los apellidos, tendríamos el número de seguridad social, tendríamos su fecha de nacimiento y tendríamos el sueldo como los elementos que los hacen similares. Aquí estaríamos aplicando la generalización. Y como veíamos en el material del modelo entidad-relación extendido, la herencia la íbamos a modelar utilizando un triángulo, con su base apuntando hacia la entidad más general, es decir, la superentidad o el supertipo, y hacia abajo estaríamos trabajando con las entidades que serían especializadas. En el caso de la especialización, lo que tendríamos indicado aquí sería como tal la entidad del maestro albañil, por un lado, conectada a una de las caras del triángulo, y por el otro lado tendríamos
la categoría de los albañiles, conectada a la otra cara del triángulo. En este sentido, estaríamos trabajando con la especialización, porque la especialización se centra en las diferencias, es decir, ¿qué hace diferente al trabajador para que sea un maestro albañil o para que sea un albañil? Bueno, en el caso del albañil, lo que tenemos son sus años de experiencia. Esto es lo que hace que un trabajador sea un maestro albañil. Y en el caso de los albañiles, lo que tendríamos indicado en este caso como elemento diferenciador sería la especialización. Es decir, en lo que son buenos estos albañiles en el ramo de la construcción. Entonces, esto que tengo especificado aquí sería justamente el concepto de herencia llevado al modelo entidad-relación. Ahora bien, hay dos restricciones que necesitamos definir cuando estamos trabajando con la herencia. La primera es si estas categorías están separadas o si se permite que traslapen. Para el problema en cuestión, lo que me dicen es que un trabajador solamente puede estar en una u otra categoría, es decir, o es maestro albañil o es albañil, de manera que en este caso no se permite el traslape. Entonces, cuando no se permite el traslape, colocamos una letra D al interior de este triángulo. Esto significa disyunción en el concepto de herencia para el modelo entidad-relación. Y por otro lado, tenemos una restricción que nos indica qué es lo que vamos a permitir en cuanto a instancias de entidad de esta jerarquía. Veíamos en la tabla que les platicaba por acá arriba que nosotros podríamos aquí modelar tanto a los maestros albañiles como a los albañiles, pero podríamos definir un trabajador que no tuviera definida ninguna categoría profesional. En este caso habría tres instancias de entidad: un maestro albañil, o un albañil, o un trabajador como tal, sin categoría profesional. En el caso del problema que nos ocupa, nos damos cuenta que a la empresa constructora solamente le interesa como tal los trabajadores que sean maestros albañiles y los trabajadores que le sean, en este caso, albañiles. Los trabajadores como tal no le interesan a esta empresa de construcción. Eso significa que vamos a tener una especialización total. La especialización total, que la marcamos como la restricción de participación total en el modelo entidad-relación básico, indica que los trabajadores tienen que ser forzosamente de alguna de las subentidades que tenemos definidas aquí. Es decir, no se admite que tengamos trabajando o que tengamos en la base de datos solamente trabajadores. Nos interesan trabajadores que son maestros albañiles o trabajadores que son albañiles como tal. Y no tengo en este caso traslape, es decir, no hay maestros albañiles que sean al mismo tiempo albañiles. Están completamente separados, por eso es que tenemos una disyunción. Entonces vean que en este sentido un trabajador se va especializando y en este caso tenemos pues solamente dos categorías, aunque nos indican que podríamos tener categorías adicionales. No están de momento definidos para la empresa de construcción, de manera que esto es lo que estaríamos modelando desde el punto de vista de la herencia. Como ustedes pueden observar, el diseño con respecto a herencia es mucho más limpio, es mucho más intuitivo porque permite vernos tanto los elementos comunes
como los elementos diferenciadores y cómo es que estos pueden estar operando. Por ejemplo, acá arriba veíamos que era muy complicado evitar, por ejemplo, que pudiéramos almacenar trabajadores nada más. Vean que aquí al momento de poner las restricciones ya no se permite que se almacenen solo trabajadores, sino aquí solamente serán maestros o albañiles. Esto es desde el punto de vista de la herencia con disyunción y trabajando con una especialización total. ¿Sale? Entonces, por favor, revisen estos conceptos, chéquenlos en el video del modelo entidad-relación extendido y luego vean cómo los estoy llevando a esta nueva especificación, en donde resulta mucho más fácil manejar la conceptualización de las categorías profesionales cuando estamos trabajando con el concepto de herencia. Ahora bien, dentro de la especificación, así como tenemos este tema con los trabajadores, lo vamos a tener también con las cuadrillas. Voy a pintar aquí de otro color. En el caso de las cuadrillas, me dice que las cuadrillas para la empresa van a ser nuevamente como los trabajadores de dos tipos. Vamos a tener a las cuadrillas que son internas, que tienen un código interno, que tienen un nombre de cuadrilla y la localidad donde laboran. Y vamos a tener otras cuadrillas que son externas, en donde estas también tienen, como las cuadrillas internas, un identificador. Tienen en este caso el nombre de la empresa, tienen la actividad que realizan, el número de teléfono para contacto y aquí no me interesa el detalle de los trabajadores, solamente el número de elementos que la componen. Entonces vean que aquí nuevamente estamos teniendo un tema similar a lo que sucedía con los trabajadores. Yo podría, siguiendo la misma idea que planteamos aquí, definir una sola entidad cuadrilla en donde tuviéramos toda la información de las cuadrillas internas y toda la información de las cuadrillas externas. Pero esto eventualmente nos llevaría al mismo problema que estamos platicando aquí, porque en el caso de las cuadrillas que son internas, pues tendríamos acceso a un cierto nivel de información. En el caso de las cuadrillas externas, a otro nivel de información que no necesariamente tienen las internas y así sucesivamente, e incluso poder trabajar con cuadrillas que no estuvieran necesariamente identificadas por una cuadrilla interna o una cuadrilla externa. Entonces, siguiendo la misma idea en el caso de la herencia, nosotros podríamos especificar para nuestro problema una entidad que fuera cuadrilla. ¿Cuáles serían en este caso los elementos que serían comunes tanto a la cuadrilla interna como a la cuadrilla externa? Bueno, pues toda cuadrilla tiene un número de cuadrilla, que es el que vamos a tomar como el atributo identificador. Toda cuadrilla tiene un nombre, que puede ser el nombre de la cuadrilla al interior de la empresa o el nombre de la empresa que nos está prestando la cuadrilla. Y esta cuadrilla pues trabaja en alguna localidad, pero las localidades no son únicas, es decir, una cuadrilla tanto interna como externa podría trabajar en varias ubicaciones, de manera que nos convendría, por ejemplo, en este caso definir a la localidad como un atributo multivaluado. Entonces, estos son los elementos comunes o generales a las cuadrillas y nuevamente tendríamos dos tipos de cuadrillas. Dibujaríamos aquí nuestro triángulo, conectamos y habría entonces un tipo de cuadrilla
que sería la cuadrilla interna. Lo pintaríamos como una entidad y tendríamos también definida una cuadrilla externa. Perfectamente separado. En el caso de las cuadrillas, como veíamos en la especificación, están completamente separadas, es decir, los trabajadores de la empresa forman cuadrillas al interior, pero no necesariamente se mezclan, de hecho no se permite que se mezclen con las cuadrillas externas, en el sentido de que un trabajador de la empresa de construcción esté laborando del lado de una cuadrilla externa, porque estas vienen de otra empresa y esa empresa pues trabaja o tiene a sus propios trabajadores. Ellos tendrán su información particular, que no necesariamente es la información de los trabajadores que tiene esta empresa de construcción. Entonces, eso significa que lo que nosotros tendríamos que hacer es justamente no permitir que se traslapen o que se superpongan. Entonces, como sucedió con los trabajadores, aquí una cuadrilla o es interna o es externa. Por eso estoy trabajando con la disyunción. Y en el caso que estaba planteando arriba, en donde se permitía almacenar un trabajador que no tuviera categoría, vimos que a la empresa solamente le interesaban los trabajadores si estaban en alguno de los tipos de categorías profesionales que estaban disponibles. ¿Qué es lo que va a suceder del lado de las cuadrillas? A la empresa solamente le va a interesar almacenar la información de aquellas cuadrillas o internas o externas. Eso significa que no voy a tener como tal definidos o permitir que se puedan almacenar cuadrillas como tal. Entonces utilizaremos una restricción de especialización total para que las cuadrillas sean o solo internas o solo externas. Entonces vean qué interesante resulta la aplicación del concepto tanto de generalización como de especialización. ¿Sale? Por aquí hay algunos atributos que tendríamos como tal especificados. En el caso de las cuadrillas internas no tengo algún elemento que me permita especializarla, como sí sucedía con los maestros albañiles y con los albañiles. Sin embargo, no es obligatorio que la subentidad tenga forzosamente un elemento diferenciador. Puede ser como en este caso que estoy planteando, en donde la cuadrilla interna solamente me permite generar el subtipo, pero no tengo como tal ningún elemento diferenciador, salvo el hecho de que de estas cuadrillas sí nos interesa la información de los trabajadores que pertenecen a la empresa. Eso significa que en algún momento nosotros tendremos que establecer una relación entre estos trabajadores que estarían eventualmente asociados a estas cuadrillas internas. Pero ya lo veremos en la herramienta cuando ya estemos planteando formalmente el modelo. En el caso de las cuadrillas externas sí tenemos algunos elementos diferenciadores. Por ejemplo, ya tengo el nombre de la empresa, que podría utilizar este atributo como el nombre de la cuadrilla interna o el nombre de la empresa que me lo está prestando. Ahí podría funcionar sin ningún problema. Si yo quisiera separarlo y decir que la cuadrilla externa también tiene su propio nombre, que no necesariamente es el nombre de la empresa, entonces podría utilizar aquí como tal el atributo empresa para que tuviéramos aquí la información de la empresa que nos está facilitando esta cuadrilla de trabajadores externa. Para esta cuadrilla voy a tener la información de su teléfono de contacto, dado que esta cuadrilla no está trabajando para la empresa constructora, habrá que tener medios para poder contactarla. Aquí me dice, no quiero el detalle de los trabajadores, solamente dime cuántos elementos me estás mandando en la cuadrilla. Entonces podríamos poner aquí el número de trabajadores
y esto pues sería un dato que me tendría que facilitar la empresa que me está prestando o que me está subcontratando, en este caso la cuadrilla de trabajadores. Decíamos que estas cuadrillas pues pueden realizar varias actividades, entonces en este sentido lo que nosotros podríamos hacer es definir a la actividad también como un atributo multivaluado. Y eventualmente, si quisiéramos, aunque no está marcado explícitamente, podríamos pedirles que nos proporcionen un correo electrónico también de contacto. Entonces vean aquí, estoy trabajando con esta entidad, con esta subentidad que sí tiene varios elementos diferenciadores. En el caso de la cuadrilla interna no, pero no porque no los vaya a tener aquí. De hecho, sí tengo información que me separa de esta, por ejemplo, toda la información de los trabajadores, pero no la voy a duplicar, dado que puedo establecer una relación entre estas dos entidades para que funcionen de manera adecuada. Bueno, por otro lado, tenemos aquí aspectos de las remodelaciones. Vamos a plantear por acá, con otro color, el tema de las remodelaciones. Pueden ustedes darse cuenta que en el caso de las remodelaciones vamos a tener también tipos de remodelaciones. Tenemos revestimientos, vamos a tener acabados y tenemos solados. Para los revestimientos pues tenemos como descriptores metros cuadrados si es pared o techo, en los acabados metros cuadrados y el tipo de aplanado, y en los solados los metros cúbicos si es en interior o en exterior. Vean que en este caso aquí están los elementos diferenciadores de estas que vamos a catalogar como las subentidades. Los elementos que van a ser comunes, vean que aquí podríamos decir este tiene metros cuadrados y este tiene metros cuadrados. Eso de entrada podría llevarnos a pensar que la remodelación tiene un atributo en común que sería metros cuadrados, pero vean que este atributo ya no está para los solados, de manera que aun cuando tengo dos entidades que lo están trabajando, no lo podría poner en la superentidad porque no estaría justamente habilitado para este tipo. ¿Sale? Entonces, aquí nuevamente puedo aplicar el concepto de herencia en esta especificación, pero una de las características importantes que no habíamos visto ni con las cuadrillas ni con los trabajadores es que en el caso de las remodelaciones me indican que una remodelación en este caso puede comprender varias de las actividades anteriores, es decir, esto significa que aquí tendríamos traslape, es decir, una remodelación puede incluir tanto un revestimiento o un acabado o un solado, o un revestimiento y un solado, o un revestimiento y un acabado, o un revestimiento, un acabado y un solado. Entonces vean que a diferencia de lo que sucede con las cuadrillas y con los trabajadores, que no se permite mezcla, en el caso de las remodelaciones sí se permite esta mezcla. Luego entonces, ¿cómo quedaría planteado en este caso la remodelación? Bueno, pues tendríamos entonces el supertipo o superentidad, que sería la remodelación. Como vimos, el análisis de los atributos que describen a las entidades revestimiento, acabado y solado no tienen atributos en común. Aquí lo único que quizás voy a hacer para poder determinar al supertipo sería un ID para la remodelación. Este no me lo dan
explícitamente marcado en la especificación del problema, pero pues sí necesito tener un medio que me permita identificar de manera única a las remodelaciones en las cuales está participando la empresa de construcción. De ahí que podamos trabajar en este sentido con un ID. Entonces vamos a tener herencia, nuevamente nuestro triángulo, y vamos a tener en este caso 3 subtipos o subentidades. Tendríamos el revestimiento, este sería el primer tipo de entidad especializada. Tendríamos al acabado, y tendríamos finalmente al solado. Entonces, esta sería la especificación de nuestros subtipos. Voy a colocar aquí los elementos que lo describen. Estamos hablando de metros cúbicos en el caso del solado, y de si es interior o exterior. En el caso de los acabados tenemos metros cuadrados y tenemos el tipo. Y en el caso del revestimiento, pues tenemos metros cuadrados también, y tendríamos si es en pared o en techo. Estos son los elementos que separan a los 3 tipos de remodelación, y el elemento común a todos ellos, aquí lo estoy planteando simplemente como el identificador de la remodelación. Ahora bien, en el caso de la remodelación, a diferencia de las cuadrillas, a diferencia de los trabajadores, aquí se permite el traslape. Entonces hay 2 posibilidades con respecto a las cuales podemos trabajar. Una, la más común, es dejar esto en blanco. Esto en blanco significaría que hay traslape, o si queremos hacerlo de manera explícita, colocamos una letra O minúscula al interior de nuestro triángulo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a permitir almacenar? Bueno, a la empresa solamente le interesa, porque es lo único que maneja, revestimientos, acabados o solados. No almacena información de remodelaciones en general. Son cualquiera de estos 3 tipos de remodelación. Eso significa que estoy trabajando, como en los ejemplos anteriores, con una especialización total. Es decir, no hay remodelaciones en general, son remodelaciones que son revestimientos o que son acabados o que son solados. No tengo en este caso remodelaciones en general. Y bueno, pues esto sería la forma a partir de la cual estaríamos aplicando el concepto de herencia para este problema de la empresa de construcción. Vean que pudimos aplicar especialización, generalización para 3 entidades: los trabajadores, las cuadrillas y la remodelación. En los 2 primeros trabajamos con disyunción y en el último con traslape. Por favor, revisen los conceptos, vean cómo se aterrizaron estos conceptos, cómo se hizo la identificación desde la especificación en donde teníamos las reglas de negocio, y cómo llevé eso hacia el concepto de herencia con generalización, especialización y las restricciones que están planteadas. Voy a dejar el video hasta aquí para no extenderme más, y en una segunda edición de este video ya comenzaré, o el punto de partida será justamente en la herramienta con estos 3 especificaciones de herencia,
y nos enfocaremos a los elementos que nos hacen falta porque hay todavía entidades que no he analizado y que forman parte de la problemática que estoy intentando resolver, y evidentemente las relaciones que, por ejemplo, aquí ya pudimos detectar una que eventualmente va a surgir entre los trabajadores y las cuadrillas internas, pero hay algunas otras adicionales. Entonces, por favor, revisen los conceptos, cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber y nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense mucho y hasta luego.